Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. A iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana, Francisco Carvajal quiere ante el país dar el testimonio del profundo dolor que me embarga por la ida a destiempo de un amigo prácticamente de infancia que comenzamos juntos los sueños en las ilusiones en la pintura, como lo fue el pintor Elvis Avilés, que junto a Enriquillo Rodríguez Amiama se ha colocado como uno de los pintores más preclaros de la generación del 80 en la pintura dominicana, que dicho sea de paso, en la escuela dominicana es de la pintura de Caballete, ha sido una de las generaciones más fructíferas que ha habido de la muerte de Trujillo para acá. Ahí vemos a Elvis Avilés, el día que Daniel José Carvajal Curi, mi hijo, se iba a investir de bachiller en el Colegio Bilingüe New Horizon, donde estaba con el pintor Manuel Montilla y con el CEO también de Pintura Popular, Rubén Acevedo, y quien les habla. Y ese día, y aquí también lo vemos, con el recibiendo en el año de 1990 el Gran Premio de Pintura Eduardo León Jiménez. O sea que estamos ante un artista de unas dimensiones estéticas incalculables y que el poeta y amigo de la generación del 70, Cándido Gerón, le escribió un lúcido ensayo sobre la obra de Elvis Avilés, que lamentablemente por esa enfermedad no pudo ser
puesta en circulación. También quiero destacar durante el transcurso de esta semana la celebración que se hizo del 70 aniversario de la fundación de la Voz Dominicana. Yo, en la apertura y la democracia y en diversas posiciones públicas que yo he grimido desde este cenáculo histórico que es pasado y presente, he planteado mis diferencias con algunos historiadores corporativos que son historiadores que son pagados por empresas o grupos económicos que al fin de cuentas fueron en la apertura, al inicio de la apertura y la democracia, como lo demuestran las diversas gacetas oficiales de los consejos de Estado presididos por don Fello Bonelli y el doctor Balaguer y el triunvirato presidido por Donald Joseph Rick Cabral, fueron los grandes beneficiarios de la riqueza material de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, por eso yo siempre he señalado ante el país que nosotros, ningún país del mundo, podemos bordar de nuestra historia con sus luces y sombras la era de Trujillo. Mi padre, que tenía los mayores credenciales frente a las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, puesto que se inició a los 15 años con los hermanos Felicelvio y Juan Ducudrey. De la Juventud Democrática era el que velara la canillita. Fue fundador del movimiento revolucionario 14 de junio. Fue el abogado de las hermanas Mirabal. Fue el que protagonizó, como lo señala Euclides, con mucho acierto y con mucha propiedad, el asilamiento a la Embajada de Brasil en febrero del año de 1960, acompañado nada más y nada menos de que de Altagracia, Eloísa Díaz, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, y amiga de infancia de Trujillo. Ahí es que está la verdadera génesis de la noche del 30 de mayo del año de 1961. Y mi padre, con todos esos credenciales, y cuando Euclides hace uno de los libros de más éxitos editoriales en la apertura de la democracia, como es Trujillo, un monarca sin corona, en el inventario de los grandes luchadores antitrujillistas que hizo Euclides Gutiérrez Félix, señala a Francisco Carvajal Martínez. Entonces, ¿por qué aquí se quiere abordar la historia dominicana? ¿Por qué estos historiadores corporativos quieren escribir y hacer una historia acomodadiza a ciertos grupos económicos? No, por eso hemos perdido los perfiles como país y como sociedad, y por eso vamos en un proceso involutivo. Esta noche yo tengo como invitado a una de las mentes más lúcidas y preclaras en la apertura y la democracia, junto con Andrés Avelino García y Solano, junto con Alfredo Manzano Bonilla, junto con Pedritín Delgado Malagón, junto con Ramón Francisco, como es mi directo amigo y una de las mentes mejor amueblada del derecho dominicano, como es Luis Miguel Pereira. Pero antes de entrar en esa entrevista central con ese invitado de oro, con ese invitado de ribetesaurios, como diría Lupo Hernández Rueda en un atardecer cuando terminaba de escribir Crónicas del Sur, vamos a oír una pequeña entrevista, un 5 minutos, donde mi padre, con Jackie Núñez Risco, señala sobre la historia de J. Arismendi Trujillo Molina, porque aquí no se puede falsificar la historia. Aquí se hizo un acto donde se llevó al presidente de la República, se premió a Dominguito Bermúdez, un grupo de personas que son amigos míos, pero que realmente en la construcción de la radio, o sea, en la era de Trujillo
Nosotros estamos registrados, hay que irse a la narrativa mexicana, hay que irse a Sergio Pictor, hay que irse a Enrique Krauser, hay que irse a Carlos Fuentes, hay que irse a Octavio Paz para ver cómo se rememora las semanas aniversario de J. Arismendi Trujillo Molina, que estos gobiernos en la apertura y la democracia y estos historiadores corporativos han querido bordar de nuestra historia. Veamos lo que señala Francisco Carvajal Martínez con los crisoles históricos que fue acreedor ante el país en su dilatada vida pública, que como dice José Rafael la Antigua, en la conjura del tiempo, comenzó en los años 50 y terminó en los años 90, siendo el fenómeno bollón en la televisión dominicana. Bien, recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, el Bollón, con el aplauso del público aquí presente. Caballero, mi respeto, mi cariño. Mucho gusto. ¿Cómo se siente? Muy bien, reposado aquí. ¿Cómo están las actividades? Está bien, está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Al menos digo, las actividades por rescatar todo género de bienestar, sobre todo el de salud también. ¿Usted ha seguido de cerca todo el acontecer político? Sí, siempre se sigue. Tal día en eso. Siempre se sigue, sí. Hay un asunto que ha sido muy discutido en los últimos días y es la aprobación de una ley que permite el establecimiento de los traganíqueles. Esta ley está a un paso del Poder Ejecutivo para ser aprobada o rechazada. No, yo creo ¿Cuál es su posición? el veto, vetar esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley no solamente que legaliza al ladrón de un solo brazo, como dije en otro programa, sino que además, detrás de ese traganíquel, viene toda una serie de bobaditos, de gánsteres, en fin. ¿Y cómo se explica que el Congreso, que se entiende teóricamente que es el representante del pueblo en el Estado, haya aprobado eso? Eso es en teoría. En teoría. ¿El qué? En la práctica, no, la práctica es muy distinta. Porque en la práctica ya funcionan otros aspectos en donde seguro, cuando se aprobó esa ley, ahí no se estaba pensando ni en la patria, ni en República Dominicana, ni en las futuras generaciones. ¿Y en qué se estaba pensando? ¿En qué? Se estaba pensando. Se estaba pensando en otra cosa anómala. O sea, en las presiones que están ejerciendo esos dueños de casinos, etcétera, ¿no? Para que esa ley sea aprobada. ¿Usted considera que hubo subordinación ahí? Hubo muchísimas quejas y hubo muchísimas discusiones en la Cámara de Diputados en ese sentido y hubo muchas denuncias de que se estaba chantajeando, de que se estaba forzando esa ley. Y es una ley que fue rechazada hace tiempo y volvió otra vez ahora a imponerse. Eso es alarmante. Se ve que en este país la mafia está tomando ya cierto tipo de fuerza, ¿no? Cuando esa ley se aprueba. Y entonces, ¿qué usted sugiere al Poder Ejecutivo? A que vete esa ley. ¿Y en qué actitud usted sintió al presidente? ¿En qué actitud yo sentí? Al presidente. O en posición de vetarla. Es una cosa lógica, claro. Pero él estuvo muy ambivalente en la respuesta que dio a la prensa. Bueno, esa es otra cosa. Ya esas son cuestiones políticas de él. Pero en cuanto a que tiene que vetarla, porque es una ley es una ley ominosa. Está ahí, sí, sobre todo por lo que trae atrás. Pero no dice que eso va a estar limitado a los centros hoteleros, centros turísticos. No, exacto, esa es más o menos la introducción, la portada, esa es la hermosa portada del gangsterismo que viene detrás. Esa ley hay que vetarla, sencillamente. Totalmente de acuerdo. Claro. Esa ley no hace ningún aporte a la educación de la juventud, el traganíquel. ¿Y si la aprueba el presidente? No la va a aprobar. No la va a aprobar. ¿Por qué usted lo sabe? No la va a aprobar, porque es una cosa lógica. En gobiernos anteriores fue rechazado. Es una ley que trae detrás de sí el vicio, la corrupción, el ganterismo y toda una serie de concatenamientos negativos para el país. No la va a aprobar. Entonces, los cuartos que dieron para que la aprobaran, ¿qué va a pasar? ¿Cómo cuarto? ¿Y tú sabes que dieron cuarto? No sé, eso ha salido en la prensa. Que estaban dando de 35,000 pesos. Un diputado lo denunció. Bueno, exacto, el chantaje. ¿Qué tú dices? Que los cuartos que dieron, los que auspiciaron la ley, ¿qué va a pasar si Balaguer la veta? Bueno, eso es un problema de ellos, es un problema de ellos. A nosotros lo que nos interesa es que el honorable presidente de la República, como máximo mandatario del país, vete una ley. Doctor, para mañana hay una gran expectativa en el ambiente jurídico dominicano. Se sigue el caso del expresidente Salvador Reyes Blanco.
está siendo juzgado, como dicen ustedes, los teóricos, los jurisconsultos, en contumacia. ¿Qué le parece esto? O bueno, sencillamente que es el procedimiento más adecuado y sobre todo que mañana se va a juzgar sin la presencia de él porque es en Pero contumacia. eso es improcedente, ¿Qué es? eso es improcedente, ¿Qué es improcedente? porque no se han llenado todos los requisitos de no, citación. todo tan lleno. No, eso dice la justicia Todo tan amañada lleno. de aquí, de este país. La justicia amañada. Pero frente a ese trámite de la contumacia, todo está formalizado. Sencillamente, si él viene, se Pero el defiende. presidente Jorge Blanco denunció de allá que no se habían cumplido todos los requisitos. Sí, se han cumplido todos los requisitos. ¿Eh? Se han cumplido. Y entonces, Hemos entendido que se han cumplido todos los tiene requisitos. usted entendido, pero allá no es así. Bueno, esa es otra cosa. Pero hay que primero cumplir los requisitos, porque lo que importa es el estado de juzgar en contumacia. O sea, eso lleva unos trámites muy especiales. Nosotros fuimos condenados a contumacia. ¿Usted? Sí, cuando tuve yo 30 años en contumacia, cuando el grupo que se metió en la Embajada de Brasil. ¿Y por qué no se le aplicó? Es decir, ¿cómo? ¿No se le aplicó? No, porque se consideró que éramos políticos por la Embajada. Ah, pero es el mismo caso de Salvador. No, porque aquí no estamos en una cuestión de asilo, no. Aquí estamos en otras cosas. ¿Quién se recita usted? No, que yo veo que usted viene como defendiendo ahora. Defendiendo, no, hablando la lógica, lo que es. sencillamente. Y usted picoteó mucho en el acueducto, me enteré ayer de eso. Sí. Usted trabaja en el acueducto. Sí, fuimos funcionarios de primera categoría. Sí, allí. contaba su tío Sí, allá. como mensajero. Sí, contaba su tío allá, sí. Mensajero del acueducto. Del acueducto, sí. En esa época no había Boni Cepeda y nada de eso. No, lo que había era Marionel Lluver. No llover, sí. Está bien. Marionel Lluver, sí, Está bien. Mamellón. Está el Mamellón, todo. Y esa gente. Entonces usted ve el panorama político bien, está todo bajo control, los servicios públicos están garantizados, No. la justicia está actuando correctamente, todo está bien para usted. No, es que yo no he dicho eso. ¿Eh? No he dicho eso. Usted está Estoy justificando diciendo- el procedimiento contra Salvador. No justificando, no estoy señalando que para juzgarlo en contumacia hay que llenar una serie de trámites que supongo que si el juicio es mañana ya se han cumplido, más nada, porque eso es el asunto. No hay que caer en otro tipo de consideraciones. Además, en la cuestión no todo está bien aquí, hay muchas cosas que hay que resolver sobre el camino, muchas. ¿Usted ha seguido el Muchas. problema del fiscal de San Francisco que lo destituyeron por ser un crítico, un perseguidor sin dobleces contra las drogas y Bueno, esas pero cosas? después también han dicho lo contrario. Pero eso han dicho. Por eso sí, exacto. Como han dicho lo primero. ¿El qué? que era un fiscal sin dobleces. Es decir, que ahora prácticamente se ha justificado. Tengo entendido que hoy lo estaban interrogando la Procuradora General de la República. Lo que yo quiero preguntar es, ¿usted ha seguido el caso de cerca? ¿Lo ha? Sí, claro. Entonces, ¿usted cree que es el caso- justo, escúcheme, ¿usted cree que es justo que se destituya a un funcionario que está cumpliendo, persiguiendo a los narcotraficantes? Se destituye así por así. Pero es que no es esa la destitución, la causa de la destitución no es esa. Una suspensión es lo que hay. Es una suspensión lo que hay. Pero de hecho es una desautorización. No, claro, porque hay una serie de denuncias y contradenuncias y hay que sopesarla. Eso está claro. Entonces el procedimiento está bien contra el ex fiscal de San Francisco, ¿no? No, está suspendido. Es lo que, porque esto lo suspenden, eso es de derecho. En suspensión, hasta tanto se indague, se está indagando. Eso Pero es todo. ya queda la duda, Pero claro, entonces, bueno, pero no que queda duda. ¿Qué duda? de que pudo haber estado vinculado a actos indebidos. No, sencillamente, bueno, hay una serie de personas que señalan que él apretaba y después aflojaba. ¿Cómo? Digo que hay una serie de personas ¿Qué? que señalan, ¿Qué? y la prensa que señala que él forzaba y después aflojaba. Y entonces, bueno, la procuradora tomó cartas en el asunto, eso es todo. Bueno, yo espero que el pueblo quede satisfecho con la decisión final, por lo menos en el caso de él. No, Porque los editoriales de los periódicos, de mucho prestigio en este país, le reconocen a él haber estado haciendo una buena labor en San Francisco. Bueno, eso es lo que teníamos entendido también. Sin embargo, fíjate lo que ha pasado. Son chismes, no serán chismes No, chismes de no. la política son- dominicana. No, son cuestiones de documentos probatorios. Eso es así, con testimonio y todas esas cosas. Bueno, doctor, yo le agradezco infinitamente hoy su participación. Hemos visto que usted ha venido un poco estricto y con posiciones muy, diríamos yo, conservadoras, No, conservadoras, o complacientes hacia ciertos sectores. No, usted siempre está diciendo eso. Yo he venido aquí sencillamente a complacer lo lógico de un problema, no el fanatismo.
El famoso se dice. Usted dice. ¿El qué? El se dice suyo. Pero yo no soy fanático. ¿Quién usted? No, Súper fanático. no. Súper fanático. Yo soy un vocero aquí del pueblo. Del pueblo. Sí. Usted es un vocero de la Chericha, que es muy distinto. Gracias, doctor. Seguimos con el desarrollo. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el programa pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi distinguido amigo y una de las mentes mejor amuebladas del derecho dominicano, como es Luis Miguel Pereira, que quiero también aprovechar su presencia ante el país y testimoniarle mi gratitud por el sentido de la solidaridad que estuvo conmigo en ocasión de la muerte de mi madre, que no me lo esperaba. ¿Verdad que ante Luis Miguel Pereira, independientemente de estar, como yo he señalado, y eso es producto de la cultura vivencial, de mis lecturas, de la biografía jurídica dominicana, desde la era de Trujillo hasta la contemporaneidad, estamos en presencia de una de las mentes mejor amueblada del derecho dominicano. Buenas noches, Luis Miguel Pereira. Buenas noches, Tito. Muchas gracias por la invitación que me haces. Para mí siempre es un placer acompañarte y con mucho gusto conversar contigo sobre los temas que tú decidas que puedan ser de interés para tu público que te sigue aquí todas las semanas. Hay un tema que yo quiero que tú me lo desarrolles con la precisión de un cirujano. Es un tema que creó mucha controversia en la República Dominicana, que aunque tiene una disposición transitoria de 12 meses para su entrada en vigencia, quiero oír el parecer de Luis Miguel Pereira, el hombre que ha manejado procesos civiles importantes, procesos donde ha habido verdaderamente grandes bienes patrimoniales. ¿Cuál es la visión que tiene Luis Miguel Pereira de la ley de extinción de dominio que se aprobó finalmente? Mira, Tito, aquí el país se ha convertido en un país maniqueísta. Aquí nos hemos dividido entre los buenos y los malos. Y lo peor es que el debate no se centra en las ideas, no se centra en los conceptos, sino que el debate consiste en tú descalificar al oponente. Si tú estás a favor de la ley de extinción, tú eres alegadamente un moralista, un hombre ético, un hombre que aboga por los mejores intereses del país. Si tú criticas la ley, tú eres un pervertido o debe tener algunos intereses espurios, oscuros,
a los cuales tú defiendes. A mí ese chantaje moral me tiene sin ningún tipo de cuidado. Y yo te voy a dar mi opinión como jurista y te lo voy a dar atendiendo a dos fundamentos. En primer lugar, que nosotros somos una sociedad democrática que aspira a tener cada vez una democracia más funcional, a que tenemos un régimen de apego al derecho y sobre todo un sistema que a partir del año 2010 se constitucionaliza con esa constitución nueva que se enarboló, posiblemente una de las constituciones más avanzadas en Latinoamérica y extensa además. Nunca habíamos tenido una constitución tan larga, pero eso es lo de menos. Lo importante es que avanzamos con un instrumento verdaderamente efectivo. Entonces, en medio de un proceso en que continuamente se constitucionalizan las otras áreas del derecho, en que tú tomas la legalidad ordinaria, la pasas por los filtros constitucionales para determinar si la aplicación que se hace de la ley es razonable. En el país, mucha gente que no tiene conciencia, que juega a la política con cosas muy serias, aplaude, sin entender las cosas, una ley de extinción de dominio que yo entiendo va a tener dificultades de constitucionalidad, incluso con el texto mejorado que se terminó aprobando. Mira, la primera experiencia de ley de extinción de dominio en América Latina la tuvo Colombia. Y esa ley, ¿a quién se le aplicaba originalmente? Se le aplicaba al narcotráfico. Y se le aplicaba al narcotráfico que tenía grandes latifundios, grandes parcelas abandonadas o dedicadas a cosechar marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. O sea, eran terrenos que estaban dedicados a actividades ilícitas, especialmente en esa área. Igualmente se le aplicó también por asuntos de latifundio en un momento en que Colombia impulsaba una reforma agraria masiva, como una forma de desposeer de manera rápida, expedita, a los propietarios, y luego se extendió a personas que cometían crímenes contra el Estado. Eso también ha sido el mismo origen de esa ley en México, que son los dos países con experiencias más profundas. Y en ambos países la experiencia ha sido que los bienes confiscados se prestan a corrupción, se prestan a sustracción, a robo y a que los bienes se deterioren. Como pasó aquí con la época, como ha pasado aquí, por con ejemplo, la ley del Consejo de Estado, de lavado de confiscación general de activos de todos los bienes de Trujillo, exactamente. el patrimonio de Trujillo, que está en manos de particulares. Entonces, ya tenemos ese antecedente aquí en la sociedad dominicana. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de leyes se inspiran en concepciones jurídicas que en materia de derecho penal, lo que se llama el derecho penal del enemigo, donde dicen básicamente si el Estado y la sociedad tiene un gran enemigo que la persigue, que tú tienes que cercenar, que en aras de la asepsia ética de la profesión, de la sociedad, tú la tienes que extirpar. Olvídate del debido proceso, olvídate de reconocerle derechos a ese tipo de infractores. Sencillamente despójalo, aplícale métodos expeditos. Frente al enemigo que no tiene compasión contra ti, no juegues al puritanismo jurídico. Eso es lo que subyace debajo de eso. Pero eso hay que tener cuidado, eso es mera doctrina, interesante. Claro. Pero usted no está en la Alemania nazista. Claro. Usted está en un Estado de Derecho y en una democracia. ¿A dónde viene el problema? Cuando se aplica la ley de extinción, ¿cómo se aplica la ley de extinción? Los bienes se juzgan en un vacío jurídico, independientemente que el titular sea Tito Carvajal, sea Luis Miguel Pereira, sea Sergio Germán. En un vacuum jurídico, en un vacío jurídico, cuando tú sabes que todos los bienes están vinculados a un patrimonio. E independientemente de que el titular de los bienes haya incurrido en responsabilidad penal o no. En otras palabras, yo despojo a Tito Carvajal de los bienes y lo que pasa en el proceso penal, eso es otra cosa. Bueno, pero ¿sobre qué base tú lo despojas? Esa persona es dueña, tiene certificados que acreditan su propiedad. ¿Cuál es la razón para el despojo? Una apariencia de ilegalidad. Se invierte la carga
y la presunción de inocencia que tú tienes en el debido proceso, que aplica a todas las materias, porque hay gente que cree que el debido proceso es exclusivo de la materia penal. No, el debido proceso aplica en todas las materias. Claro, en todas las materias. Y en todas hay las que respetar instancias. el derecho de defensa. Claro. Y yo tengo que presumir que tú eres inocente. Claro. Pues aquí se parte de lo contrario. De lo contrario, se ha yo te invertido. despojo, yo te desposeo y luego veremos a ver. Eso usted puede buscar el eufemismo que quiera para definirlo. Eso se llama expropiación, confiscación, incautación, lo que usted lo quiera llamar. Pero es despojo. Es despojo totalmente. Entonces, vamos a aplicar eso. Yo podría considerarlo si tú me dijeras, vamos a hacerlo en narcotráfico y vamos a hacerlo en casos de corrupción grave. Pero extender eso, como se hizo en la ley aprobada, es peligroso. Es muy peligroso porque el debido proceso se va de encuentro, la presunción de inocencia se va de encuentro. Y doña Miriam Germán lo dijo con una frase que yo creo que pasará a la historia. Esa ley se va a prestar a chantajes. Hay mucha gente aplaudiendo, entendiendo que la desgracia le tocará al vecino. La desgracia le puede tocar a cualquiera. Y a los mismos promotores de ese proyecto de ley que dentro de las cámaras, como Eso yo he es señalado así. ante el país y es de manera documentada, pero no vamos a caer en términos personales frente al lenguaje técnico y jurídico que tú estás planteando ante el país. Pero mucha de esa gente que fueron los grandes promotores en República Dominicana, paradoja de la vida, si nos vamos al análisis, a la génesis de su patrimonio, son los primeros que tienen que ser víctimas de una ley de esa naturaleza. Ellos mismos, aquí no hubo un consenso, aquí no se respetó nada. Aquí estamos como una orquesta disonante. 10.000 voces autorizadas ante el país, preparando juicios antedatados en televisión, gente que no tiene ningún conocimiento de la normativa procesal penal de la Constitución de la República. Entonces estamos como una orquesta disonante, donde tenemos muchos dilectantes, y por eso es que yo siempre he señalado ante el país que una de las mayores crisis fundamentales de la sociedad actualmente es la crisis de la credibilidad. La credibilidad que yo solamente veo en opiniones como la de Luis Miguel Pereira esta noche ante el país. Yo creo, Tito, que nosotros como sociedad tenemos un poco que abandonar las pugnas con los temas serios y no jugar a la política, lo que yo llamo la política pequeña. Claro. Donde tú asumes posiciones porque entiendes que vas a redituar políticamente con eso. Gracias a Dios yo no soy político, nunca lo he sido. Pero yo creo que hay que defender principios. Claro. Las sociedades crecen en la medida en que tú tienes orden, en la medida en que el núcleo social, a pesar de las diferencias, puede empujar y encauzar una sociedad hacia las grandes metas, al margen de las diferencias. No tiene que gustarnos los mismos deportes, no tenemos que creer en el mismo Dios, pero tenemos que tener un concepto de sociedad armonizado, donde los valores fundamentales lo estemos de acuerdo. Estén consensuados. Entonces, el derecho, ¿qué trae el derecho? El derecho es lo que le trae a la sociedad de paz, armonía, organización. Si usted no tiene derecho, si la regla de derecho se torna flexible, maleable, instrumental, entonces lo que usted está llamando es violencia y caos. Las sociedades así no avanzan, no se logra absolutamente nada. Entonces, como dije, mi humilde opinión es que una ley de extinción de dominio, si se le ve como un mal necesario, tiene que estar limitados a esos casos extremos o se cometerán muchos abusos. Mi única esperanza con la ley de extinción de dominio, ya que el sentido común y la sensatez no predominó, es que el Tribunal Constitucional ponga la cosa en su justo lugar. En su justo lugar, exacto. Por ejemplo, la retroactividad, que algunas personas decían, sí, que sea retroactiva, pero es que las leyes son irretroactivas. Si usted dice que usted puede ir hacia atrás, sencillamente usted hace tabla rasa con la Constitución. Claro. Y no olvidamos del asunto. Uno de los fundamentos. Este no es el caso, por ejemplo, de cuando tú tienes un contrato que tú tienes derechos adquiridos. No se trata de eso. Se trata de que en el momento
en que usted quiere ir a afectar por hechos del pasado, la ley no existía, la norma no existía. No existía la normativa. Entonces, nullum pena, nullum delito, sine ley previa, se fue. Ahí no podemos ni siquiera hablar de presunción de que usted cometió el delito, porque sencillamente esa ley no daba esa posibilidad. Y mucha gente capacitada en el país con cierta formación acabada, gente incluso que han querido emularte a ti en inteligencia y en interacción en la sociedad. Dijeron, no, que no importa, que se opera con Santo Trabajo. Pero acá, pero ¿y qué locura es? ¿Es que estamos claudicando? Mira, ¿O es que estamos en una sociedad light, esa sociedad light sin fundamento? ¿En qué vamos a parar? Mira, no voy a mencionar nombres porque pero no estamos mencionando nombres. Se trata de conceptos. No, estamos hablando de conceptos. Ni yo tampoco. No lo digo por ti, sino en cuanto a lo que voy a decir ahora. Sí. Por ejemplo, yo oí una persona en un programa hace poco que decía que la ley era retroactiva porque dice que puede ir hasta 20 años hacia atrás. Sí, pero el 20 años hacia atrás asume que si esta ley está vigente en el año 2060, usted puede ir a afectar con la extinción bienes que se adquirieron hasta 20 años atrás. Claro. Pero usted no puede pretender que una ley que se acaba de promulgar, que todavía tiene una vacatio legis de 12 meses, usted se va a devolver 20 años, pero 20 años ¿a dónde? Eso es imposible. De todas maneras, que yo espero que el Tribunal Constitucional, que ha sabido con muchas decisiones puntuales poner las cosas en su justo lugar, y hay que reconocer esa labor, a la razonabilidad, a la prudencia, y vaya sugiriendo una interpretación de la norma que sea armoniosa con la Constitución. Porque en medio de las efervescencias que actualmente vive el país y de todos estos conflictos, yo no creo que exista la paz ni exista la mesura para conversar estos temas. Además, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero guarda silencio por temor a que lo estigmaticen, a que lo señalen. Claro. Pero la ley de extinción de dominio, yo creo que tiene choques constitucionales importantes. Y que conste, yo lo que quisiera es que se despoje a un narcotraficante, lo que quisiera es que se despoje a gente que haya distraído bienes del erario y demás. Sin embargo, creo que la ley se extendió más allá de eso. Y si vamos a darle a un Estado que lo puede todo, no al dominicano, a cualquier Estado, frente al individuo, usted le va a dar poderes omnipotentes, entonces sencillamente el individuo va a ser inexistente. No, y también eso va a afectar la seguridad jurídica y va a afectar el clima de inversión que es tan necesario en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana. Y hay también, Tito, que hacer una reflexión, esta vez no jurídica, pero sí de sentido común. Y de razonabilidad, como decía Manuel Pellerano. De razonabilidad, y yo diría que de vivencia humana. En la vida, lo único absoluto es la relatividad, que todo cambia y que todo depende de circunstancias. Después, todo lo otro es pasajero. Exacto. Hoy usted tiene poder omnímodo y mañana no lo tiene. Por eso, defender principios es muy importante. Exacto. Porque cuando los principios usted lo ha defendido, el armazón jurídico está ahí para protegerlo, las instituciones, la legalidad. Cuando esas cosas se pierden y entonces ya usted no puede dirigir el vector de la persecución, el cañón puede terminar hacia donde usted. Claro, exactamente. Entonces, socialmente, y eso lo digo para todos aquellos que lo veo que aplauden con tanto fervor, cuando el análisis lo veo tan epidérmico, cuando veo unos intereses con cosas tan peligrosas. Tan peligrosas. Un error judicial con cualquier persona que se cometa lleva una familia a la desaparición. A la desaparición. A dañarle la vida, destruirle años de trabajo con un exceso que se cometa. Exacto. Entonces, se va a pasar la ley que se limite, se pasó ya, pero en su interpretación y en una potencial reforma, limitarlo a delitos graves, ilícitos graves como eso. Queremos atacar narcotraficantes, ataquemos narcotraficantes. Queremos atacar ilícitos, enriquecimiento
sin causa, vayamos y ataquemos eso, pero usted no puede abrir el vector porque si usted abre totalmente el menú, entonces sencillamente no vamos a tener no va a ser, la excepción va a ser el debido proceso. Claro, exactamente. Y así no puede ser. Y además también en un país donde como decía quien para mí constituyó en un momento determinado en la historia de la literatura nacional, el prosista más acabado, como era Pedro Peix, decía que todo el país está libre bajo fianza. Yo que he estudiado la transición de Rafael Damirón, de quién es Santo Domingo, y después llegando al directorio comercial del 65, he visto las familias tradicionales y todas las fortunas dominicanas, me atrevería a decir, excluyendo a que ha sido uno de los empresarios más exitosos en la apertura y la democracia, como es José Luis Corripio, don Fello Esteva, a un grupo muy pequeño, pero la mayoría todos han venido de la teta de la vaca del Estado Nacional. Entonces, esa misma gente que fueron los que promovieron ese proyecto, que se inventaron cosas, porque la Embajada Americana estaba planteando un proyecto de extinción de dominio, pero no con las características y peculiaridades, con el aderezo que se le dio aquí, con la peligrosidad, que es lo que yo estoy viendo, Luis, que estamos perdiendo el perfil, porque los aderezos se lo están dando dilectantes. Era como decía Ramón Francisco, son lectores de solapas, los que quieren imponer el criterio. Libros vírgenes. No tienen el fondo, no conocen el fondo, la materia prima del fondo de las cosas. Y yo creo que esa ley tiene que tener a mucha gente pensando, pues, gracias a Dios, como hemos hablado y hemos señalado, yo creo mucho en el Tribunal Constitucional, creo en el raciocinio, y aunque al principio mi candidato preferido era Rafael Luciano Pichardo y del presidente Leonel Fernández para ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional, reconozco que Milton Rey Guevara ha hecho una gran labor y ha apoyado la seguridad jurídica. Y yo creo que lamentablemente el destino de esta ley va a terminar ahí, porque eso es un arroz con mango. Yo no sé, aquí se legisla, se hacen proyectos en oficinas particulares, se llevan al Senado nada más para que se haga la homologación de una serie de disparates, y por eso es que tú ves que estamos en una dispersión del derecho. Y Milton, que es muy grave. Porque fíjate ahora mismo, por ejemplo, con las medidas, usted me puede decir ante el país, yo que tengo, diríase que nunca he participado en ninguna actividad política, pero por ejemplo, se le cambia la medida de coerción a uno de esos músicos de esta música urbana, que como decía Pedritín en un momento determinado, no es más que el reflejo de la crisis del alma nacional. Y se le cambia la medida de coerción y entonces se tiene a Jean Alain, a un grupo de gente. Entonces, la justicia también y los organismos tienen que también no dejarse ver mucho el desfajo, porque hay que ir al sentido de justicia, al sentido de equidad. Y si la Constitución consagra claramente y hay criterios vinculantes del actual Tribunal Constitucional sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, aquí no puede venir una ley que invertirme, que se presume que el patrimonio de una persona que haya podido en el pasado, tuvieron un dudoso origen, ya yo entrar a tomar posesión de la totalidad del patrimonio de gente honorable en este país. Sí, es así. Yo creo, tal como tú dices, la Embajada Americana, los norteamericanos tenían interés en el proyecto, pero estaban más interesados en los temas de droga y de enriquecimiento ilícito. Y obviamente hubo otras manos que se encargaron de ampliar el espectro y de poner los aderezos que tú dices, no dándose cuenta que las cosas nunca se saben de qué lado van a terminar. Pero esa es la idiosincrasia nacional. De todas maneras, reitero, yo creo que el doctor Milton Rey Guevara, el Tribunal Constitucional han hecho un gran trabajo. Creo que el doctor Milton Rey Guevara ha tenido un liderazgo importante en las diferentes composiciones del tribunal. Así mismo. Y así como se hizo, por ejemplo, con el asunto de la sentencia de la Corte Interamericana y el tema haitiano. Exacto. Y en otros casos en que han sabido llevar la conducta nacional al encauzarla por el buen camino, yo pienso que eso va a pasar en su momento, manteniendo quizás las esencias de la ley,
pero moderando la aplicabilidad. Sí. Incluso lo interesante sería que a futuro eso se modifique de manera tal que las áreas de aplicación Se limiten. se limiten. Que esté porque claramente delimitada la competencia de atribución de la ley. sí. Yo creo que eso va a ser... Yo pienso que hay que trabajar esa parte, entre otras cosas, pero eso será en otro momento, porque ahora hay un ambiente muy complicado Sí, con sí. esos temas y las Estamos como- pasiones están desbordadas como con los tres causales también del aborto. Exacto. Y con el tema... Y así es ético. muy difícil llevar la conversación porque hay mucho ruido y las partes no se oyen. Claro. Pero de todas maneras, vamos a ver cómo caminan las cosas. Luis, en un momento determinado de la sociedad se grimió un grupo de periodistas y gente sin tener ningún estudio acabado, sectorial de la crisis de la educación dominicana y enarbolaron el 4% del Producto Interno Bruto para la educación dominicana y el señor presidente don Danilo Medina accedió a esa presión de esos grupos de la sociedad civil que no tenía ningún estudio sectorial de los problemas estructurales y coyunturales de la instrucción pública de la apertura de la democracia para acá, porque hay que reconocer que en la escuela de Trujillo, como demostró Vincho en estos días, en un artículo testimonio, era una escuela, era instrucción No, de verdad. era una escuela de verdad. Eso era una escuela de verdad. Entonces, se inventaron esa cuestión del 4%. Mira el tema de ahora de que va el ministro, quiero que tú me analices los cambios, porque veo que se hizo una educación digital, se hizo una cosa, entonces los organismos internacionales que sectorialmente ven los resultados, como dicen los banqueros, las auditorías al final del tema, hemos visto que al fin de cuentas eso sirvió para deteriorar la educación en República Dominicana. Mira qué paradoja. Mira, yo creo que el presidente actuó con buen tino, creo que entendió bien que había que hacer cambios en el gabinete y uno de los afectados fue el señor Furcal. Para mí, de los gabinetes del Estado, del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública, que pienso tuvo un desempeño más pálido fue educación. La educación dominicana venía mal, es justo decirlo porque no todo es responsabilidad de Furcal. La pandemia fue un factor importante, pero yo creo que al final Furcal no fue buen gestor. Y el problema también es que Furcal hacía mucho ruido con diferentes incidentes, incluso que se llevaron ante el Tribunal Superior Administrativo, y los últimos son los que hemos conocido en la prensa, con los contenidos digitales, que habrá que esperar una investigación para ver qué grado de responsabilidad puede haber habido ahí, qué cosas pudieron haber ocurrido. Pero el presidente obviamente tiene una agenda, el presidente sabe que debe reelegirse, el presidente tiene que mantener su partido en el poder y para eso tiene que cortar todo lo que signifique mala publicidad y todo lo que pueda significar una gestión ineficiente. Claro, normalmente los gobiernos los 2 primeros años navegan con relativa facilidad y en los 2 últimos años viene el colapso. Ahí que viene el colapso. Si tú ves los números, por ejemplo, en las encuestas del presidente y no tanto del presidente, pero de la gestión, notas que a partir que se va acercando al segundo año, las cosas se van haciendo más difíciles. Termina la luna de miel, hay muchos reclamos. Un país donde se administra la miseria, tú no tienes para complacer y satisfacer a todo el mundo. Claro. Entonces yo creo que él está remozando el gabinete, se quedará con las caras más eficientes y que le hayan ocasionado menos ruido en términos de opinión pública. El presidente además está muy bien asesorado en temas de comunicación, relaciones públicas, saber qué está molestando, qué no está molestando.
Exacto. Y tú te diste cuenta, por ejemplo, cómo lo de la tarifa eléctrica inmediatamente lo echó hacia atrás. Claro. Hay gente que dice, pero no, eso muestra indecisión. No, el presidente hizo muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo si ese contigo. exceso de la tarifa eléctrica no se revertía, Claro. iba a tener una situación social convulsa. Muy El convulsa. presidente actuó bien. Actuó bien, estoy de acuerdo contigo. No hay por 100%. qué, no es muestra de debilidad. No es muestra de Cuando usted debilidad, se da ni cuenta de que algo no inexperiencia. caminó, échelo hacia atrás. Ni en experiencia Tonto tampoco. sería seguir y pagar las consecuencias de eso, que serían irreversibles. Claro, porque ahí la sí. gente se molesta, la gente se siente abusada y entonces se paga un precio muy alto. Y todos sabemos, y tiene derecho a ello por la Constitución, que el presidente anda buscando reelegirse. Sí. Y es lo que tiene que hacer. El poder, la política es eso. La política es poder y usted tiene que mantenerse lo más que pueda. Y él tiene que darle también la posibilidad al PRM de estar en el poder. Y el PRM estuvo fuera desde el 2004 cuando bajó Hipólito. Claro, o sea que claro. yo creo que el presidente se ha administrado bien, lee bien lo que está pasando, está bien informado. Y yo creo que incluso ahí hay cambios que se debieron haber hecho antes, en mi opinión. Y Exacto. los hizo. Y eso es lo importante que haya ocurrido. De manera que, en cuanto a la educación, quería señalar lo siguiente. Mira, la educación dominicana, y esto que voy a decir no va a gustar, porque sé también que hay muchos intereses en el sector. Muchos intereses. ¿Qué necesita la educación dominicana? La educación dominicana necesita personal humano que eduque. Nosotros tenemos muy buenos profesores, pero tenemos muchos profesores que no tienen el entrenamiento y no cumplen las tareas. Entonces, no tiene nada de malo. Si yo fuera un ministro de Educación, reviso todos los contenidos de los programas para tú tener jóvenes educados conforme a las necesidades de una sociedad posmoderna del siglo XXI. Claro. Y estoy hablando de los programas de educación primaria, los programas de educación intermedia, Claro. de educación secundaria, y lo mismo tienen que hacer las universidades, por un lado. Por el otro lado, tú necesitas quien entregue y desarrolle los contenidos con instrumentos tecnológicos Claro. de la época. De la época, porque estamos en la era digital. Cuando tú estudiabas biología y yo estudié biología, Claro. yo veía una célula en una foto de, Claro, un, de un libro, de una reproducción en Hoy color. te lo pueden visualizar, hoy Claro. te pueden dar un video de 15 minutos donde te enseñan, por ejemplo, todo el proceso de mitosis celular. Claro. Y uno aquello tenía que imaginárselo. Entonces, hay métodos de aprendizaje que son más amistosos y más eficientes. Claro. Pero tienes que tener también educadores entrenados para combinar el método clásico con la modernidad. Claro. Y poner a los muchachos a enseñarlo a pensar. Y producir ciudadanos que puedan sobrevivir en un mundo diferente, un mundo más digitalizado, más interconectado, más orientado hacia Claro. la ciencia. Y también otra cosa que me ha impedido que se hace ese desarrollo es la sindicalización de los profesores, que no permiten que se traigan profesores extranjeros para que avance, porque lo que es un sindicato, lo que tiene la ADP. Entonces, tú ves que los colegios, por ejemplo, que han tenido, los muchachos que han tenido éxito en universidades norteamericanas, son del colegio San Jorge, colegio privado, New Horizons, periódicos que privado. contratan profesores extranjeros. Exactamente. Entonces yo digo, ¿qué de malo tiene que traigamos, mientras lo necesitemos, en lo que podemos tener camadas de profesores dominicanos Claro. debidamente adiestrados, que traigamos 1.000 cubanos, 2.000 colombianos, 3.000 españoles, los que haya que traer? Pero sin educadores tú no vas a avanzar el proceso. Si tú no tienes la infraestructura y si tú no tienes tecnológica, me refiero, porque aquí se ha construido mucha aula, pero falta el factor humano. Hay que actualizar los contenidos y hay que avanzar. Y eso no es una labor de un año, eso es una labor que hay que convertirlo en punto de agenda, de manera un punto que fundamental, este actualizar los gobierno y 10 contenidos. que vengan se comprometan con el programa por los próximos 30, 40 años. Claro, Esa es la claro. realidad de la educación. Y para terminar, porque sé que se nos agota el tiempo,
La pobreza y la riqueza no son materiales, son humanas. Exacto. Japón no tiene nada excepto una gran población. Exacto. Y no tiene materia prima. Exacto. Y los Entonces aquí los holandeses, como se llamaban, aquí mi papá, nos hemos empobrecido, no ahora, nos venimos empobreciendo de hace tiempo porque logramos el 4%. Sí, pero el 4% solo es un dispendio de recursos si tú no tienes la infraestructura tecnológica, el material humano, si no tienes los contenidos adecuados a la época. Claro, claro. Y la tecnología también, que muchas veces se cae también, que las prestadoras de servicios, en el plan de inversión que tenían que hacer para que fuese, y a medida que fue avanzando. Eso tiene solución. Sí, por ejemplo, se pueden contratar empresas internacionales que te dan servicio de internet satelital. Claro. Cuestión de que vaya directo a los puntos de enlace donde están las escuelas. Claro. Y que ese joven de escasos recursos que no puede tener internet en su casa, vaya a la escuela y en la escuela sí lo tenga. Claro. Y entonces el iPad, el computador, realmente puedan tener un uso. Claro, claro. efectivo. No, y obviamente todos los que han hecho estudios sobre el desarrollo social y económico de los diversos pueblos, que por ejemplo nos ubicamos en el contexto de la era de Trujillo, y esta república ha tenido un gran avance con relación a muchos países del milagro asiático. Entonces, se ha descubierto que el factor fundamental, el factor determinante, aparte del desarrollo de las fuerzas sociales y económicas en el desarrollo humano, el factor educación. Eso es así. Donde lamentablemente, sin educación no hay desarrollo. No hemos decaído. Es imposible. No hemos decaído totalmente, no hemos caído en el suelo. Incluso con la instrucción superior, con las universidades también, y con los profesionales liberales que están saliendo hoy día. Bueno, Luis, lamentablemente ha faltado espacio de tiempo para conversar con un dominicano de sección. Muchas gracias. E ilustre por mucho concepto como tú lo eres. Muy amable. Porque lo ha demostrado en tu dilatada vida y en tu carrera como profesional liberal en el ejercicio de la profesión de abogado. Muchas gracias. Y como profesor, te felicito, y realmente siempre arrojas ideas y conceptos claros ante el país. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. Bueno, amigos televidentes, ya lamentablemente hemos llegado al final de este espacio de televisión, y esta noche hemos tenido el honor, la grata compañía de un dominicano de sección como es Luis Miguel Pereira, que ha hablado fundamentalmente y ha señalado ante el país el tema de la ley de extinción de dominio, las preocupaciones que tiene un sector importante de la sociedad. Y yo creo que si vamos a legislar, si vamos a avanzar como país y como sociedad y queremos avanzar, tenemos que buscar verdaderamente principios apegados a la Constitución, como él mismo señala, y no legislaciones y parchos así, que son un contraste que al fin de cuentas lo que viene a crear más inseguridad jurídica. Buenas noches, amigos televidentes.